Bien, una vez hemos acabado con los capítulos dedicados al modelado tridimensional en AutoCAD mediante el empleo de superficies, vamos a adentrarnos en el método de los sólidos. Podríamos considerar, a diferencia de las superficies, los sólidos como objetos tridimensionales macizos, mientras que las superficies, como ya hemos visto en los diferentes capítulos, construíamos un armazón a base de líneas y de alguna manera podríamos decir que las forrábamos con superficies tridimensionales. Bien, los procedimientos de generación de objetos por el método de sólidos se basan en fenómenos elementales como la revolución, que ya hemos visto en algún capítulo anterior del modelado de superficies, la extrusión, que veremos más adelante lo que es, y estos dos ejemplos se utilizan objetos en dos dimensiones para generar objetos tridimensionales. Y también se basan en operaciones booleanas como suma, diferencia e intersección de sólidos. Combinando estos procesos vamos a conseguir modelar pues prácticamente cualquier objeto. Bien, para empezar a trabajar, pues os recomiendo como siempre que saquéis la barra de herramientas correspondiente, para lo cual vamos a pinchar con el botón derecho en cualquier sitio libre de las barras de herramientas, elegimos a CAD y vamos a sacar la barra de herramientas sólidos. Aquí la tenemos. Bien, como veis aquí tenemos opciones para modelado de sólidos y la parte principal o la parte de arriba tenemos 6 objetos sólidos que se denominan primitivas. Aquí tenemos la primitiva prisma rectangular, la primitiva esfera, cilindro, cono, cuña y toroide. Bien, si queremos dibujar un prisma rectangular, pues simplemente seleccionaremos el botón correspondiente y bueno, pues haremos como siempre caso a la línea de comandos. Nos pide precisar una esquina, cualquiera de ellas, y a partir de ahí podemos indicarle si es un cubo mediante una C, nos pide la longitud y en este caso automáticamente nos genera el cubo. Si orbitamos el objeto, pues bien, como veis tenemos un cubo. Si lo que queremos es un prisma rectangular que no sea un cubo, pues le damos a la L para precisar longitud, y las longitudes vamos a empezar a introducirlas en el orden habitual, es decir, la primera longitud que vamos a introducir va a ser la correspondiente al eje X, la segunda al eje Y y la tercera al eje Z. Por ejemplo, vamos a decirle que tenga 50 en X, 40 en Y y 30 en Z. Y como veis, nos ha generado el prisma rectangular. La verdad es que la orden es bastante sencilla e intuitiva, por lo tanto tampoco tiene mayor misterio. La orden esfera, pues evidentemente nos va a pedir un centro y nos va a pedir un radio o diámetro. En este caso, por defecto nos pide el radio. Vamos a decirle que tenga un radio de 30, por ejemplo. Y fijaros cómo nos genera una esfera. Bueno, pues al igual que con las superficies, podemos elegir el tipo de sombreado que vamos a darle en la visualización, y como veis pues estamos generando lo que se llaman primitivas. Bien, para la orden cilindro pues exactamente lo mismo, nos pide un centro, un radio o diámetro de la base y una altura que no sé, vamos a decidir por ejemplo 60, y como si os dais cuenta pues ya tenemos nuestro cilindro dibujado. Al igual que con la cuña, primera esquina, bueno, pues si le damos longitudes, igual en X vamos a darle 50, por ejemplo, 40 y 30, y automáticamente nos genera una cuña. Y el toroide, pues exactamente igual. El centro, el radio o diámetro, el radio de la sección. El toroide es como una especie de donuts, pues ahora nos está pidiendo el radio o diámetro de la sección. Vamos a decirle que tenga por ejemplo 15 y fijaros cómo nos ha generado. Bien, pues estas son las 6 primitivas que tiene AutoCAD, y a partir de las cuales, como os he dicho antes, podemos modelar
cualquier objeto tridimensional más o menos complejo. Evidentemente, bueno, pues el modelado a base de utilizar única y exclusivamente estas primitivas, pues no es totalmente real, quiero decir, no es totalmente correcto, ya que se emplean mucho los procesos que os he comentado antes de revolución, extrusión y todo lo relacionado con las órdenes y operaciones booleanas con sólidos. Bien, pues antes de terminar este primer capítulo dedicado al modelado por el método de sólidos, os voy a comentar un par de cosas que son importantes para, bueno, pues para obtener unas visualizaciones correctas de nuestros objetos en la pantalla. Bueno, vamos a borrar para eso todo lo que tenemos aquí y vamos a dibujar una esfera. Le damos cualquier ángulo. Bien, ¿os acordáis que para la definición de las mallas que generábamos mediante las superficies tridimensionales utilizábamos dos variables que eran surfTab1 y surfTab2? En función de los valores que le dábamos a esas variables, pues obteníamos pues una mayor o menor resolución de la malla tridimensional. surfTab1 y surfTab2. Bien. Esto, que era válido para superficies tridimensionales, pues en el caso de objetos modelados por el método de sólidos no es así. Entonces aquí, en principio, vamos a tener otras tres variables con las que podremos controlar perfectamente pues la definición de cómo se va a ver pues ese modelado, ese modelo tridimensional en AutoCAD. Por un lado tenemos la variable isolines, que os pongo en pantalla. La variable isolines, que por defecto viene establecida en 4. ¿Vale? Ahora veremos las diferencias que hay de darle mayor o menor valor. Tenemos otra variable que es face3, que también veremos cuál es su función, y tenemos una variable que se llama dispsil. Bien, vamos a ver, pues como digo, como siempre, con un ejemplo es la mejor manera de comprobar las diferencias. Vamos a empezar con la variable isolines. Tecleamos isolines en la línea de comandos y bueno, pues como veis por defecto viene en 4, lo dejamos así. Y vamos a ir a la visualización habitual. Fijaros, realmente lo que estamos haciendo es mediante 4 isolíneas representar la esfera, que evidentemente, pues como veis, pues tiene un aspecto bastante penoso, por decirlo de alguna manera. Si le damos más definición, por ejemplo 16, hacemos un regen, fijaros como ya nuestra esfera pues ya va tomando un aspecto más pues más estético. Si le duplicamos ese valor, le hacemos 32, tenemos que regenerar la pantalla, pues fijaros como ya la cosa bueno, pues va cambiando. Evidentemente en el momento que entramos en las visualizaciones sombreadas y demás, es donde entra en juego los valores que tenemos por defecto en las otras variables. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí de momento y vamos a entrar con la orden face 3. Fase 3 lo que hace es marcar un poquito lo que sería la triangulación de las caras que componen nuestro sólido. Entonces, evidentemente, bueno, pues se supone que, como siempre, valores mayores incrementan esa triangulación y mejoran, evidentemente, la visualización del objeto. Por defecto lo tenemos en 0,5, vamos a darle, por ejemplo, 5, regeneramos, vamos a sombrear y fijaros cómo, bueno, pues este valor que inicialmente en la representación habitual que trae por defecto AutoCAD, pues no tiene efecto, al
ocultar caras o sombrear, fijaros cómo pues nos ofrece una esfera bastante más definida que con el valor que viene por defecto, que es 0.5. Hacemos un regen y fijaros cómo la resolución es bastante menor. Luego, evidentemente, tenemos que jugar con estos valores para obtener visualizaciones correctas y definiciones bastante correctas, pero sin excedernos, para evitar, como ya os comenté en capítulos anteriores, evitar en todo lo posible pues que por querer dar demasiada resolución lo que estemos haciendo es un pixel. Aquí la tenemos. Por defecto viene en 0, con lo cual, fijaros, si hacemos una orden oculta, pues bueno, pues nos muestra todas las líneas, triángulos, polígonos, etcétera, que tiene el objeto. Y si lo establecemos en 1, cuando vamos a regenerar, cuando hacemos una orden oculta, fijaros cómo nos muestra simplemente lo que sería la silueta de las figuras tridimensionales, sin mallados interiores y tal. Son objetos tridimensionales, pero que no son mostrados mediante siluetas. Por lo tanto, bueno, pues podríamos considerar, por acordarnos de las variables, isolíneas, como he dicho, nos marca un poquito la definición con la que se ven las mallas siempre que tengamos representaciones alámbricas y en ningún momento representaciones sombreadas. Face 3, face en inglés significa cara, por lo tanto nos marca la triangulación de las caras que podemos observar cuando pues ya le damos a sombreados, líneas ocultas, sombreados planos, etcétera, etcétera. Y dispsil sería display silueta, mostrar silueta. Si tiene 0, si vale 0, pues se mostrará el mallado interior. Si vale 1, se mostrará única y exclusivamente la silueta. Y esta orden solamente, o esta variable solamente es válida y actúa en el caso de que veamos los objetos mediante estructuras alámbricas con estos dos botones, estructura alámbrica 3D y estructura alámbrica 2D, porque en el momento que pasamos a líneas ocultas, etcétera, esta variable deja de tener efecto en la representación de nuestros objetos tridimensionales. Bien, pues con este primer capítulo, bueno, pues hemos hecho una primera introducción al modelado por el método de sólidos, y ya en el siguiente empezaremos a introducirnos en los procesos que se utilizan en la mayoría de los casos para resolver cualquier objeto tridimensional.